El presente material audiovisual es un remake de otro publicado en abril de 2017 con el mismo nombre. La diferencia es que en el presente video se han aumentado y mejorado algunos datos con el fin de actualizar la información. ¿Cómo están, amantes de la cultura? La intención de este video es informar únicamente sobre aquellos actos que atentan contra la integridad nacional del Perú y que fueron cometidos por ciudadanos peruanos durante el ejercicio de sus funciones públicas o privadas. Vamos a sacar a flote las acciones malas sin importar aquellas acciones dignas que pudieron haberse hecho o no. Quiero ser claro en esto porque puede haber algún personaje o político que haya realizado obras encomiables mientras cometía actos indignos. Pero no es materia de este video abordar las buenas obras, sino todo lo contrario, escudriñar y profundizar en actos aberrantes y condenables, algunos de ellos tipificados como traición a la patria. ¿Pero qué es la traición a la patria? Nuestro Código Penal tiene un capítulo titulado Atentados contra la Seguridad Nacional y Traición a la Patria. Este capítulo comprende varios artículos, desde el artículo 325 hasta el 333. Allí se establece una serie de conductas que califican como traición a la patria. Por ejemplo, el atentado contra la integridad nacional, participación en grupos armados, destrucción de hitos fronterizos, revelación de secretos nacionales, espionaje, favorecimiento bélico al extranjero y provocación pública a la desobediencia militar. Todo esto está tipificado como traición a la patria. Pero en cuanto a los delitos de corrupción como lavado de activos, colusión, cohecho, soborno, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, peculado, etc., no están considerados como traición a la patria. Sin embargo, no está de más mencionar algunos casos sonantes y tipificarlos como una traición a la confianza del pueblo peruano. Antes de empezar, tengo que aclarar también que este no es un top, será una simple lista en la que describiré las cosas de manera cronológica. Si bien el título menciona solo a los traidores a la patria, voy a comenzar nombrando a algunos traidores anteriores a nuestra etapa republicana, o sea, de nuestra historia precolombina y virreinal. Mi primer personaje es Felipillo. ¿Quién fue este señor? Fue un nativo del Tahuantinsuyo que sirvió como traductor a Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Gracias a Felipillo, Pizarro pudo conversar con Atahualpa, pudo conversar con Manco Inca. Si no hubiera sido por él, Pizarro no habría podido conquistar rápidamente el Tahuantinsuyo. Sin embargo, Felipillo intentó reivindicarse cuando advirtió a los demás indígenas que los españoles solo buscaban oro y la anexión de sus tierras al imperio español. Diego de Almagro se enteró de esto y lo mandó a matar. Otros personajes del virreinato que sirvieron en un determinado momento a la corona española fueron Manco Inca, Paulo Inca y Mateo Pumacagua, pero no se asombren porque estos se cambiaron de bando luego. Se reivindicaron de inmediato, como es el caso de Manco Inca, que en un principio ayudó a Pizarro a llegar a Cusco, pero luego, arrepentido de su acto, luchó contra los españoles. Mateo Pumacagua apoyó a la corona en la búsqueda para capturar a Túpac Amaru II, pero luego se reivindicó convirtiéndose en prócer de la independencia. En la etapa republicana tenemos a José Rufino Echenique, que fue presidente del Perú en 1851. Él, a través del tratado conocido como la Convención Fluvial, otorgó a Brasil 80.000 kilómetros cuadrados. Es este pedazo que ven aquí. Es un territorio que dividió opiniones entre muchos historiadores, pues no se ponen de acuerdo acerca del por qué se dio eso. Este tratado es el más controversial y misterioso del Perú hasta el momento. Otra persona que lo consideran traidor es Mariano Ignacio Prado, porque siendo presidente y director supremo de guerra, se fue a Europa en plena guerra del Pacífico. Dijo, venga, hasta luego, y se quitó. Su salida se debía a que tenía que comprar y traer armas. El Congreso le había dado un permiso para eso, pero se considera que debió delegar a otro militar dicha labor. La salida de Prado en plena guerra ocasionó que Nicolás de Piérola dé un golpe de estado y se autoproclame presidente. Si Prado no se hubiera ido, Piérola jamás hubiera sido presidente. Y hablando de Piérola, también se le considera un traidor. Para muchos, él figura como el más grande traidor del Perú. Como les comentaba, cuando Mariano Ignacio Prado se ausentó en diciembre de 1879 en plena guerra con Chile,
Piérola usó su ausencia como pretexto para sublevarse y llegar al poder. Hasta ahí normal, pero durante su mandato abandonó a los ejércitos de Arequipa, Tacna y Arica. No les envió refuerzos ni armas y ningún aprovisionamiento útil. Los dejó a su suerte, y todo porque el que dirigía estos ejércitos era su rival político, Lizardo Montero. Era el militar opositor de Piérola. Se la tenían jurada ambos. Montero estaba peleando en el sur, y cuando le piden armas a Piérola, este no les envíe para que se friegue su opositor. Así fue. De esa forma Perú perdió la batalla de Tacna, Arica. El ejército chileno luego invadió Lima, destruyeron Chorrillos, saquearon, desmantelaron las bodegas de vino y se embriagaron de manera desmesurada. Entonces Andrés Avelino Cáceres pidió permiso a Piérola para atacar a Chile en esas condiciones. ¿Qué hizo Piérola? Le denegó el permiso, aduciendo que Chile había solicitado una tregua ese día. Fue otra oportunidad perdida. En agosto de 1882, el general peruano Miguel Iglesias se rindió ante Chile y colaboró con ese país para la redacción del Tratado de Ancón, en el que se entregaba Arica y Tarapacá. Pero Andrés Avelino se opuso a la firma de ese tratado porque tenía la convicción de derrotar a los invasores. Sin embargo, Iglesias, cuando asumió la presidencia, desautorizó a Cáceres e incluso felicitó al enemigo cuando nos derrotó en la batalla de Huamachuco. Por estas acciones, Iglesias es considerado un traidor. Ahora hablemos de Augusto Leguía. Se le considera como el presidente que más territorio regaló a países vecinos, o sea, un entreguista. En septiembre de 1909, en menos de 10 días, firmó 2 tratados donde cedió territorios a Bolivia y Brasil. Años más tarde, durante su famoso oncenio, hizo un trueque con Colombia, a quien entregó una región amazónica a cambio de la región de Sucumbíos. Esta última región la perderíamos ante Ecuador en 1941, pese a haber ganado esa guerra. Ojo, ¿quién cedió Sucumbíos? Manuel Prado Ugarteche mediante la firma del Protocolo de Río de Janeiro. En el año 1968, Juan Velasco Alvarado da un golpe de estado usando como pretexto el escándalo de la página 11. Durante su gobierno, el Perú se abasteció de mucho armamento para equipar a las Fuerzas Armadas. Si bien no se llegó a demostrar que existiese un plan o un proyecto para recuperar Tacna y Arica, Velasco confesó que si se habría dado esa oportunidad habría sido un triunfo rotundo de todas maneras. Ya en 1975, el general Francisco Morales Bermúdez dio un golpe de estado que relevó a Velasco, que sin ofrecer resistencia se fue para su casa. ¿Por qué hizo esto Morales Bermúdez? Porque pensó que Velasco había desviado el proceso revolucionario de las Fuerzas Armadas. Entonces, se suponía que Morales Bermúdez iba a continuar con el supuesto gobierno revolucionario, pero los velasquistas coinciden en que no lo hizo. Indican que su gobierno fue inclinado hacia una política de derecha y hacia las acciones del Plan Cóndor. En todo caso, se trataría de una traición hacia los velasquistas o hacia los seguidores del llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Siguiendo con esta lista, existieron casos de espionaje en la que militares peruanos entregaron información clasificada y secreta a Chile. Uno de estos traidores fue Julio Vargas, ya que en 1979 fue descubierto y condenado a muerte de inmediato. Murió fusilado. Otro que prestó servicio a Chile fue Alfredo Marino Domínguez Raffo, quien fue condenado a 35 años de prisión en el año 2010. En este video también cabe mencionar a todos aquellos que han sido sentenciados por delitos de terrorismo. Empezando por Abimael Guzmán Reynoso, tenemos a Víctor Polay Campos, Néstor Serpa Cartolini, Eleni Parraguirre Reboredo, Osman Morote Barrio Nuevo, Oscar Ramírez Durán, etcétera, etcétera. Ellos mancillaron la integridad del Estado creando zozobra entre nosotros. Provocaron la muerte de alrededor de 70,000 personas inocentes, hicieron gastar al Estado decenas de miles de millones de dólares, retrasaron el desarrollo del país y convirtieron nuestro país en uno de los más pobres de América por esos años. Son razones suficientes para catalogarlos como traidores infames. El siguiente personaje es Alan García. Si bien es cierto, hemos dicho que los delitos de corrupción no tipifican como traición a la patria, de acuerdo al Código Penal,
No está de más mencionar una extensa lista de acusaciones constitucionales en contra del líder aprista. Poco antes del autogolpe del 92 se inició un proceso en contra de Alan García por enriquecimiento ilícito a raíz de su supuesta participación en el escándalo del Banco de Crédito y Comercio Internacional, el famoso BCCI, un banco pakistaní con cuentas en Panamá donde se habrían depositado jugosas comisiones de hasta $3 millones por su intermediación en la compra-venta de 14 aviones Mirage, lo cual lo colocaba frente a un evidente desequilibrio patrimonial. Alan García fue acusado, además, de haber entregado sobornos para otorgar los derechos de construcción del tren eléctrico al consorcio italiano Tralima y de haber utilizado al empresario Alfredo Zanatti, quien prestó sus cuentas cifradas en Islas Caimán para diversos depósitos del expresidente peruano. Son muchas las acusaciones que recibió García, pero sorpresivamente no hay hasta la fecha ninguna sentencia en su contra. Las acusaciones existen. Y puedo mencionar muchas más, como por ejemplo los narcoindultos, los petroaudios, el caso Business Track, la carretera interoceánica y muchos casos que la mega comisión investigó pero no dio ningún resultado en contra de García. Yo pienso que el mismo Alan es un caso especial dentro de nuestra política. Ahora, antes de hablar sobre los casos de corrupción ocurridos en el siglo XXI, quiero mencionar a Fujimori y Montesinos. Primero hablemos del DOC. Al margen de sus millonarios actos de corrupción, hay un hecho considerado como traición a la patria. El Perú tuvo un conflicto con Ecuador en 1995, denominado como la Guerra del Cenepa. Durante esta guerra, Argentina le vendió armas a Ecuador de manera ilegal. Entonces, la embajada de Perú en Quito, al darse cuenta de este tráfico de armas, comunicó a Montesinos, quien era jefe del CIN. Pero el DOC, lejos de prevenir a nuestras fuerzas armadas, se comunicó con la Cancillería ecuatoriana para pedirles $2 millones a cambio de su silencio. En plena guerra del Cenepa. Ahora, ¿qué traición cometió Alberto Fujimori? Más allá de sus aberrantes actos de corrupción, existe una investigación que muestra indicios y elementos que hacen pensar que Fujimori frustró la captura de Abimael Guzmán el día 5 de diciembre de 1990. Lo cual retrasó la captura del líder senderista en 2 años, ya que todos sabemos que lo capturaron en el año 92. Esta investigación, que lo hizo Gustavo Gorrite, se trata del caso Buenavista, el cual afirma que Guzmán a fines de 1990 se refugiaba en un inmueble de la avenida Buenavista número 265 en Surco. El Grupo Especial de Inteligencia GEIN, sin saber aún cómo era el rostro de Guzmán, logra dar con su supuesto paradero el 4 de diciembre de 1990. O sea, el GEIN no estaba seguro si Guzmán estaba en esa casa. No estaban seguros, pero tenían decidido allanarla porque de todas formas era una casa de la cúpula senderista. Ese día, Montesinos visita el GEIN para conocer los detalles del operativo y se entera que estaban decididos a tomar por asalto el inmueble el día 6 de diciembre. Al día siguiente de la visita, Fujimori ordena abortar el golpe y despide a algunos miembros del GEIN. Días después, Abimael Guzmán logra huir de esta casa y no fue capturado hasta 2 años después. 2 años en los que se pudo evitar atentado de Tarata, atentado al Canal 2, asesinato de Marilena Moyano y muchas cosas. Pasó el tiempo y en el 2005 Óscar Ramírez Durán confesó en un libro que alguien había deslizado un mensaje por debajo de la puerta de la casa de Buenavista. Ese mensaje les alertaba que debían huir porque el GEIN los tenía en la mira. ¿El GEIN fue traicionado o es que Montesinos tuvo algo que ver? Existe mucha información al respecto si buscan en internet con las palabras caso Buenavista. Ahora, si hablamos de los casos de corrupción de este siglo, tenemos a Toledo, García, Humala y PPK, ¿no? Todos estos y muchos otros más están siendo actualmente investigados por presuntos aportes. Solamente nos queda esperar a que se haga justicia. Y para pedir justicia demostremos también nosotros ser justos y honestos en todo. No existe autoridad moral para criticar la corrupción si nosotros nos corrompemos con cositas muy pequeñas como copiar un examen, mentir, no pagar deudas a quienes nos prestan, no pagar el pasaje del bus si no te cobran. O sea, la cultura del vivo es una forma de corromperse.
Por ejemplo, una madre le da a su hijo 10 soles para que compre pan. Al niño le cuesta 2 soles y regresa a casa con un vuelto de 7 alegando que le costó 3. Y se guardó un sol para él. Robó pero hizo obra. Es exactamente lo que pasa en los gobiernos presidenciales y municipales. La lucha contra la corrupción comienza desde uno mismo. Si te pareció informativo este video, regálame un me gusta, compártelo para que otros sepan nuestra historia. Un abrazo para todos los aportantes del canal porque gracias a ellos seguimos haciendo videos. Síganme por Facebook, Twitter e Instagram. Los enlaces directos están en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Alan García fue acusado además de haber entregado sobornos para otorgar los derechos de construcción del tren eléctrico al consorcio italiano